Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿están listos? ¿Seguimos este viaje? Bueno, habíamos estado, o les había estado contando en el video anterior sobre lo que fue para mí conectar con los registros, descubrir esta herramienta de sanación. Realmente fue muy mágico. Cuando yo empiezo a practicar lecturas, porque obviamente que al principio costaba, ¿sí? Esto es importante que se entienda y quede bien claro. Yo empiezo a hacer un proceso de sanación personal, tomo sesiones, eso me trae al descubrir de esta terapia de Reiki y me veo yo haciendo Reiki a otras personas y me llama a ir a estudiar porque quiero estar al servicio, o sea, quiero hacer esto para la gente porque digo, esto es hermoso y vale transmitirlo a las personas y que empecé a estudiar. Entonces, empecé a estudiar terapias, ¿sí? Y la que me resonó después del Reiki fue los registros. A la vez, también fui descubriendo esto de, bueno, de que me fue llamando el empezar a atender a personas, ¿sí? Hacerles yo sesiones. Obviamente, yo esto se los estoy resumiendo. Ustedes imagínense que todo esto fue un proceso desde que empecé. Primero que empecé a tomar sesiones yo, personales, después que descubro que quiero aprender, el proceso que lleva a aprenderlo, incorporarlo en mí, o sea, pasar la sanación, el Reiki, incorporarlo a mí, y después porque se da que la gente empieza a llegarme para que le brinde sesiones, ya con el primer nivel me pasó que la gente empezaba a llegar y, y brindaba sesiones y era hermoso. Y también ir entendiendo, ¿no? Porque esto del valor de las terapias, de que también me costaba ese proceso de entender que como algo que era tan sanador para el alma había que ponerle un valor económico. Eh, Todo eso también fueron procesos que tuve que atravesar, que tuve que entender y comprender. Porque primero que yo iba estudiando y ese estudio salía dinero, ¿sí? Y está bien, en ese momento nosotros teníamos nuestro emprendimiento personal que yo podía tener el tiempo para ir estudiando, ¿sí? Y después cuando empezaron a darse las terapias y yo de a poco ir armando mi espacio holístico, primero era intercambio y después obviamente que uno tiene que ir cobrando un intercambio. Pero fue todo un proceso que uno también tuvo que entender esto de que estamos en una vida terrenal donde se mueve el dinero, donde que uno le dedica el tiempo, estudia, tiene que estar todo el tiempo perfeccionándose, tomando cursos y todo, y salen plata y bueno, es importante el movimiento energético, ¿sí? Eh, pero son cosas que lo tuve que ir entendiendo a medida que iba en mi camino, ¿sí? Y ellos, los registros, esto de conectar con el alma ayuda un montón a ir hacia adentro, a vernos, a ver la parte de la valoración personal. Eh, los registros nos ayudan mucho a eso, a conectar con nuestra real esencia, a ver esas cositas que nosotras necesitamos trabajar. Todas las personas tienen diferentes cosas a trabajar. En mi caso, como siempre les digo, hablo desde mí, muchos miedos, muchas inseguridades, eh, poca valoración personal y ellos me fueron mostrando eh, todo el potencial que había en mí, ¿sí? Ellos, yo me refiero a ellos porque, a ver, eh, quizás del otro lado haya gente que conozca del tema y también sea terapeuta o haya hecho sesiones y crean todo esto. Pero quizás hay gente que no y es importante que quede claro que cuando conectamos, que
que es una energía sutil, que no se puede ver ni tocar, solo sentir, conectamos con seres de luz. Sé que quizás puede sonar un poco loco, pero bueno, es así. Seres de luz, pongámosle el nombre que quieran, ¿no? Ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, quizás también seres queridos que ya no están en este plano, porque partieron, pero sus almas nos siguen acompañando. Y bueno, al abrir los registros podemos abrir ese campo energético, ¿sí? Donde al conectar, al preparar todo y entrar en ese campo energético, podemos conectar con nuestros guías, ¿sí? Y tener como, a ver, esa charla interna. No es que uno se pone a charlar como un loco con la nada misma. No, quiero que lo entiendan, quizás yo se los voy hablando más o menos como para que lo puedan interpretar o entender ustedes, pero esto de entrar, por ejemplo, ¿no? Preparar el espacio, tener un momento de tranquilidad para uno, sentarse, poner una música, estar cómodos, tranquilos, cerrar los ojos, conectar con la respiración, inhalar profundo, poder ir hacia adentro a sentirnos, frenar toda esa vorágine que es la vida, ir hacia adentro, ¿sí? Y sentirnos, sentir a nuestros seres, que yo creo que hay una energía superior a nosotros. Son muchas cosas, a ver, que fui descubriendo paso a paso y me fueron como mostrando que esto es posible. Lo que digo, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, en una lectura, empecé a abrirle registros a las personas y me pasaba de conectar con algún ser querido de esa persona, me pide abrir registros y dentro de esa lectura llega un mensaje de un ser querido que quizás no pudo despedirse. Por ejemplo, en la época de pandemia pasó mucho que perdieron a seres queridos y bueno, saben cómo fue todo, que estuvimos muy aislados y cuando alguien partía no podíamos acercarnos ni despedirnos nada y quedaba una sensación de vacío, de tristeza muy grande. Y, cuando las personas se acercaban a pedirme una lectura personal, dentro de las preguntas, preguntaban por ese ser querido si estaba bien, si había llegado a su descanso eterno. Y a veces sucedía sin que preguntaran que llegaba un mensaje. Y el mensaje, yo sin saber lo que había sucedido, yo solo escribía lo que sentía, era de una, como obviamente era un alma, ¿no? Que estaba dando un mensaje y diciendo que estaba bien, que se encontraba en paz, que se quedaran tranquilos. Bueno, un mensaje para esa familia. Cuando yo le transmitía la lectura y dentro de ese mensaje, la emoción la invadía a la persona y después me confirmaba con esto de me pasó esto y esto y esto, y la verdad que es re sanador lo que sentí, sentir ese mensaje, lo reconocí a mi abuelo o a mi padre o a mi hermano o quien haya sido el alma que se haya presentado, y ese familiar lo reconocía y sentía un gran alivio en su corazón y como que podía cerrar ese ciclo, esa etapa. Imagínense para mí lo emocionante que era eso, yo comenzando todo esto y que sucediera, realmente a mí me invadía la emoción. Ya cuando entro en el plano akáshico, a mí me invade mucha emoción. Y bueno, así fueron pasando muchas. Y realmente me fui dando cuenta de lo importante, ¿no? que eran,
que son para las personas y hasta entender esto que ellos dicen, que justo, bueno, yo en mi último libro, Alma, es donde ellos dan, todo el libro es totalmente canalizado, donde ellos nos cuentan la importancia de aprender a sentirnos y a conectar con nosotros mismos, de que las personas aprendan a abrir sus registros, que no sea necesario ir a una lectora, sino que puedan aprender a incorporarlo a su vida, poder ir hacia adentro y sentirse, poner como un freno, y poder entender el real significado de la vida, ir como más despacio. En el crecimiento personal de cada persona, realmente pasan muchas cosas. O sea, yo en estos videos es muy resumido lo que les voy a ir contando, pero realmente fueron pasando cosas. Y esto de que cuando yo pude como correrme de la Matrix, por decirle, como les dije en el anterior video, y como enfocarme en esto y estudiar y ver y meterme en la práctica y hacer lecturas, porque realmente para poder hacer lecturas yo necesitaba estar tranquila y no tener una vida a full, porque si yo me ponía a correr, por decirlo de alguna manera, en mi vida cotidiana, yo no podía sentarme a hacer las lecturas, porque realmente necesitaba frenar, estar en calma, en armonía, poner la mente tranquila y poder realizar. Y se fue dando todo de esa manera, todo mi entorno se fue como acomodando, y que yo pude como meterme mucho a estudiar, a hacer lecturas. Obviamente que llegó un momento que yo empecé a trabajar de esto de las terapias. eh, Tienen un valor, pero también trabajo mucho al servicio, he brindado mucho, y lo que tengo también es que siempre estoy ahí para la otra persona, 24/7, o sea, en realidad siempre un mensaje, una palabra, escuchar, quizás llegó alguien por una lectura y bueno, hicimos este trabajo, listo, pero siguió la conexión entre nosotras y ya es algo que sigue porque humanamente, ¿sí? Que se da espontáneo y yo lo brindo y me gusta, acompañar a la otra persona, brindarle alguna meditación o lo que necesite o una palabra, eh, para ir acompañando en sus procesos, como a mí me ha pasado y he necesitado que me acompañen, porque todo el tiempo estamos necesitando. Tenemos movimientos, subidas y bajadas emocionales, porque los procesos que atravesamos, y más nosotras que estamos eh, como metidas más de lleno en esto, son fuertes, son bastante fuertes, porque se nos va acomodando todas las estructuras. Imagínense que estamos creando, o sea, nuestra, no sé, por decirle, nuestro bloque, ¿no? Nuestro mundo. Y toda esa estructura vieja se cae para armar algo nuevo, pero porque es elección, o sea, de lo que nos va haciendo felices. Entonces las estructuras se mueven mucho, emocionalmente es tremendo, pero es algo que uno va eligiendo. Yo lo elegí también, ¿no? Sanar heridas de mi infancia, eh, entender a mis padres quizás un poco más, porque hay cuestiones que a veces uno no entiende, eh, o ir, no sé, por decirle, ir a hacer un taller o una sanación de constelación, porque sentía que algo tenía que trabajar y se me presenta a trabajar un tema de mis ancestros. ¿Y cómo no hacerlo? Si es algo que puede ayudar a mis próximas generaciones y aparte lo estoy sintiendo. Y nada, y lo hago, y lo que sucede me parece, a pesar de que es movilizante, eh, me siento que me va sanando, que me va haciendo mejor persona y voy avanzando y entendiendo. Y bueno, y así voy siguiendo mi camino y después es, a ver, son un montón de cosas, ¿sí? Como que se van como ahí como encastrando, como ladrillitos que se van encastrando y a la vez van quedando registros de eso. Mis libros son registro de eso, pero siempre con esa
intención de que pueda ayudar a otros en el camino, de que quizás alguien se sintió que está caído, abatido y cómo va a poder con eso, y yo le digo, me pasó, se puede, no te rindas, dale para adelante. Entonces como ser esa luz que a veces uno quizás en su momento no la encontró y me hubiera gustado que encontrarla, y digo, poder brindarle al otro también esa luz para que no se dé por vencido, aún en las batallas más difíciles, ¿sí? Y bueno, y todo lo he dejado en mis libros. Este fue el último, que es Alma, que es donde ellos lo canalicé todo, nos dicen esto de la importancia de conectar con nuestra alma, con nuestra esencia. Y acá les comparto también muchos mensajes de seres queridos que canalicé, de personas que ya no están. Canalicé un mensaje de Rodrigo, de gente que es quizás muy conocida, de Diego, muchas personas, de Cerati, pero en realidad nunca me gustó hacer como un alarde de eso, ¿sí? Porque para mí es muy importante, siento mucho respeto por esto, pero digo, cuando llegó Alma, dije, tengo que compartirlo. No están puestos con los apellidos, pero pero sí cuando empiezan a leer el mensaje, las personas pueden captar de quién se trata. Y obviamente que hay de personas que no conocemos, pero me pareció interesante poder compartirlos para que sientan un poco esto de lo que me pasa a mí, ¿no? Que es posible que suceda. La conexión cielo y tierra. Y bueno, así fui avanzando, y en ese proceso de ir sanando, viendo, reconociendo, acomodando y transformando, como siempre digo, fueron saliendo los libros que realmente yo, a ver, esto lo digo desde mi humilde lugar, yo nunca pensé escribir, no soy escritora, no estudié, no terminé los estudios por diferentes motivos, no los pude terminar. Sé que me falta un montón de conocimiento y a veces soy bastante bestia en muchas cosas, pero esto sucedió, es algo desde el alma, donde la gente no tiene que juzgar, porque es algo que llegó y se dio desde el amor, y sentí entregarlo porque quizás podía ayudar a alguien, porque sentí que ellos así me lo decían que tenía que suceder, y lo hice dejando todo prejuicio o no sé, o diciendo, no, esto me van a criticar, que sí, mucha gente quizás criticó la escritura, lo que sea, pero no estaban entendiendo que era algo que canalicé y que llegaba así, y lo tuve que entregar así, tal cual lo sentí, y eso era lo más lindo, porque se trataba de otra cosa, ¿sí? De otra cosa, y, y lo entregué desde ese lugar. Eh, Nada, como les dije, no tengo los conocimientos ni las herramientas para ser una escritora, pero bueno, también sabemos que hay muchas cosas que suceden y que las traemos y están en cada persona, y bueno, y no se necesita a veces un estudio para eso, porque hay cosas que están adentro nuestro, y lo bueno es poder ir sacándolas y puliéndolas, ¿sí? Porque es paso a paso y se va mejorando, pero hay que animarse. Y se me fueron presentando las tapas, se me fueron presentando los nombres, lloraba, me atravesaba la emoción de todo lo que me iba pasando en el proceso. Eh, a la vez también me pasaba que cuando a veces tenía alguna de estas crisis que decía no, o me quería, porque, ¿qué pasa? Uno a veces eh, también nos suceden cosas con las personas, y no entendés a la gente que tiene maldad y que te dice cosas para dañarte. Eh, y bueno, a veces uno dice, no, bueno, no, hasta acá llego con todo esto, y me alejo, y me pasó que hasta los mensajes me llegaban a través de los libros. O sea, es loquísimo. Por eso digo que cuando uno empieza en este camino, los mensajes y las señales llegan de un modo que quizás no, o sea, vamos caminando por la calle, un cartel o un número que se repite, y van a la búsqueda de ese significado, y coincide con lo que nos está pasando. Eh, Me ha pasado con el libro Mi propósito, eh, que fue tremendo,
ese libro para mí en un momento muy difícil que estaba atravesando, y que ese libro me hablaba, parecía que me hablaba, y porque eran situaciones de las que yo había atravesado y me dieron la fuerza para superar esa situación. Por eso digo que, a ver, entrar a este campo de los registros, empezar a incorporar estas herramientas, de alguna manera nos van como dando piezas para ir superando obstáculos que tiene la vida. Porque la vida es así, la vida pasan cosas, no es todo lineal, no es que sea todo color de rosa, no, suceden cosas que, no sé, son para aprender, pero no tengo la verdad de todo, ¿sí? Esta es mi verdad, es lo que a mí me pasó, es mi experiencia, eh, es lo que a mí me atravesó, y lo que yo fui captando y sintiendo en cada situación, en cada señal que iba recibiendo, porque aparte cada vez eran más claras las señales. Les juro que cuando se me presentaba algo, parecía que me entraba como una ficha en un casillero, y la captaba ahí y decía, wow, es tremendo, así como cuando, no sé, sentimos una premonición, o tenemos como, no, esto va a pasar, que lo sentimos, nos damos cuenta por alguna una sensación en nuestro cuerpo. Bueno, es algo así. Y bueno, así fue pasando todo el tiempo, y todo el tiempo conectándome de nuevo con los registros, y nunca me pude alejar de estas herramientas hermosas, porque las fui incorporando, y a la vez tuve que también entender que las personas, porque había muchas cosas que uno terminan frustrándonos, ¿no? De que quizás le hacemos una lectura a alguien y ves que del otro lado no le da importancia y no hace nada para seguir trabajando, pero uno tiene que también aprender a eso, a soltar un montón de cosas, a entender que no todas las personas están en el mismo proceso, no todas las personas quieren incorporar las herramientas a su vida. Muchas personas creen que es cuestión de magia y van, toman una herramienta, van a hacer constelación, o van a hacer reiki, o van a hacer una tirada de tarot, y ya es la solución de su vida. No, hay que hacer muchas cosas para ir trabajando y cambiando uno. Si nosotros no nos comprometemos a ese cambio, el cambio no lo vamos a ver, no se va a lograr, porque no sucede por arte de magia. Eh, es un cambio muy interno y muy profundo que hay que ir haciendo. Y, y nada, como que me fui comprometiendo cada vez más, y bueno, y a la vez otra cosa que sucede, que cuando empezás en este camino del amor, de la conexión, de la armonía, eh, es como que uno va caminando, y les puedo asegurar que el entorno, que quizás era medio heavy, mala onda, o los tóxicos como les llaman, como que van desapareciendo. O sea, se van corriendo, y empiezan a quedar quizás menos personas, pero son las que valen, las importantes. Obviamente que en el camino te vas a encontrar con otras personas que llegan, porque cada persona que llega para darnos una enseñanza, un aprendizaje, ¿sí? Eh, Hay personas que pueden estar toda la vida cerca nuestros, amistades o familia, y hay otras que quizás tienen como un ciclo, por decir, llegan hasta una cierto tiempo, nos dieron lo que necesitábamos, como nosotros les dimos lo que se necesitaba, y después los caminos se abren. Y es parte de la vida también, es entender, es eso, es ir entendiendo y comprendiendo un montón de cosas, un montón de situaciones. eh, y bueno, y nada, es ir avanzando. Y así es como yo fui avanzando paso a paso, y comprometiéndome más con todo esto, y a la vez compartiéndome desde, bueno, después cada vez más metiéndome en armar mi espacio para poder brindar las terapias, las sesiones que sentía que eran tan hermosas, y podían ayudar a otras personas, y me iba acomodando cada rincón, cada pieza que iba poniendo ahí con tanto amor, gente, realmente, y llegaban a mi lugar, y la gente podía sentir esa energía, podía sentirlo, y yo estaba feliz cuando se iban, porque se iban felices, a pesar de que les movilizaba mucho.
se iban felices y me daba cuenta que era mi camino. Y, y nada, y me encanta, a pesar de que obviamente que pasé cosas muy, muy heavy, muy movilizantes en lo emocional, porque también fui después, el tema como todo se va acomodando. En un momento fui sumando también otras herramientas, sanación pleyadiana, péndulo, un montón, radiestesia, un montón fui estudiando porque me fueron llamando, pero realmente con la que yo siempre estuve ahí y con la que más le dediqué el tiempo y mi amor, mi conexión fue con registros akáshicos, y es con la que sigo, con la que inicio a personas, eh, que también eso fue muy hermoso cuando sentí ese llamado a empezar a iniciar gente. eh, Fue hermoso, hermoso, hermoso. Y, y nada, y después empecé, me acuerdo que una vuelta yo me despertaba y yoga, 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 me despertaba la palabra yoga. Yo dije, wow, bueno, ya entendí, ya entendí, tengo que estudiar yoga, porque me llegaban así los mensajes y iba entendiendo esto de ir acomodando todo, era como una transformación, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Y bueno, el yoga lo estudié fines del año pasado, que es la unión con la mente, el cuerpo y el alma, y también es muy profundo. eh, y también es ir esto de ir educando a nuestro cuerpo. Pasan un montón de cosas, ¿sí? Hasta la alimentación. El cambio de la alimentación todavía no lo pude hacer como me gustaría, porque, bueno, uno cuando tiene familia, hijos, todo, a veces armar toda esa estructura es un poco más complicado, pero nada, es cuando lo siento, cuando las cosas se dan y si se tienen que dar, si no está bien, está perfecto y está correcto del modo que uno lo elija, pero, pero todo iba encajando, o sea, iba buscando mi espacio, eh, conociéndome adentro, armándome desde ese lugar, viendo de quiénes rodearme, sanando cosas, cómo seguir mi vida, visualizando hacia dónde quería ir, hacia dónde quería llevar todo esto. Eh, ya más o menos había estado como 2 años ya visualizando irme a vivir a otro lugar más en paz, en armonía. Cuando yo conozco este lugar que es Claromecó, que las tapas de los libros son de este lugar, lo amé. Dije, es mi lugar en el mundo. Lo amé del minuto uno. Después, igual, nada, yo venía cada tanto, pero siempre cuando seguía avanzando en este camino, decía yo quiero irme a vivir a un lugar, o a la montaña, o cerca del mar, a un lugar tranquilo para poder hacer esto. Y, y lo fui, me veía ahí, me veía, les juro, lo sentía, era emocionante. Pero claro, yo quizás en ese momento no me daba cuenta que yo ya lo estaba eh, como manifestando eso. Y sí, pasado como año y pico, se terminó dando. O sea, es muy loco, pero sucedió. Al margen de lo que eso también trajo, ¿no? Un montón de movimientos y de cuestiones. Y de miedos muy grandes míos que me los pusieron a trabajar acá. Eh, pero bueno, eh, como les estoy contando, esto es un resumen. Estoy como haciendo una pasada así rápido por todo esto. Pero es largo, son un montón de cosas que me han pasado, que muchos se los comparto en los libros. Y bueno, la idea es contarles de a poquito un poco, resumirles un poco de este camino que me trajo hasta acá. Quizás a alguien le puede servir. Y bueno, y después compartirnos un poco las meditaciones, quizás a alguien le sirva y estaría bueno que las aprovechen, las hagan cuando se las deje grabadas. Y bueno, pero con esto quiero decirles que se puede ir a buscar el cambio, hay que tener constancia y dejarse acompañar, también dejarse guiar. Esto de estar a veces como en comunidad también nos ayuda un montón a apoyarnos cuando uno tiene como recaídas.
porque nos sucede y nos va a seguir sucediendo, es parte de la vida. Pero bueno, hay mucho más, pero vamos a dejarlo para el próximo, si les parece. Así que bueno, espero que te guste todo esto que te voy contando, y si es así, le pongas like, y si sentís que a alguien le puede interesar esta historia, que lo compartas, desde ya agradecida de corazón. Y bueno, como siempre les digo, vamos juntos en este crecimiento, y nada, mi alma abraza su alma, la de todos. Nos estamos viendo. Chao, chao.